Y paso entonces al anunciado, que me refiero a un examen sobre la indagatoria rendida por el diputado Álvaro Uribe Vélez en sede de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Sabemos que un procesado tiene garantías y que dentro de las garantías está la no autoincriminación, pero al mismo tiempo que es un medio de defensa también la indagatoria, lo es que también es un medio probatorio. Y cuando se escucha la audiencia rendida, o la indagatoria rendida en audiencia por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, es evidente que se mostró bueno, estos son análisis que debió haber hecho la Fiscalía. Nos toca hacerlo a nosotros para mostrar que la preclusión no opera. Extremadamente evasivo frente a las preguntas más comprometedoras, usando reiteradamente como respuestas a lo cual yo no le asigné importancia. No le presté atención. Lo único que me interesaba era que la Corte supiera la verdad. De eso no, ni me interesó. Y si me lo llegó a decir, se refiere a Cadena, no le presté atención. No le asigné importancia a eso. Yo no le presto atención a esos detalles. No cualquier detalle. Detalle de ofrecimiento de beneficios y demás. Comillas, vine a saber ahora. Vine a saber ahora cuando hay prueba documental de interceptaciones de llamadas que lo sabía de meses atrás, como lo mostraremos más adelante. Pues ahora que lo dijeron aquí, es decir, se acaba de enterar, pero demostraremos que ante estas frases lo sabía de tiempo atrás. De eso no, ni me interesó. Y si me llegó a decir, otra vez, no le presté atención. No le asigné importancia a eso. Por ejemplo, el hecho de que hubieran sido elaborados a puño y letra las cartas de los abogados, las cartas de los presos de Cómbita, que para él lo importante era que decían lo mismo, que tampoco tiene razón en ese sentido. Pues ahora que lo dijeron aquí, me acabo de enterar y demostraremos que no se acaba de enterar. Me han informado recientemente y digamos que todo este tipo de frases para evadir respuestas, que en todo caso estas frases lo que hacían era, al hacer esa comparación con lo que hay en el proceso, pues se da uno cuenta que lo que no le prestaba importancia sí le había prestado importancia, que lo que se acaba de enterar ahora lo sabía desde mucho tiempo atrás. Estos son los ejercicios que no hizo la Fiscalía al momento de analizarlo. Es decir, porque no hizo el más mínimo análisis en relación a la indagatoria. Y mire que nada más empezando ya tenemos una situación que adquiere una importancia procesal y porque, pues, digamos, de interés procesal. Tampoco es algo al margen. En la indagatoria, el imputado le mintió a la Corte sobre la manera como tramitaron los testimonios de los presos de Cómbita, Cuesta, Cadavid y Mármol. Dijo que había sido avisado por Fabián Rojas, que es un asesor de su UTL, y la realidad procesal indica que lo supo fue por una, entiendo, periodista, Gisela Matamoros, colaboradora de la oficina de la senadora Cabal. Es decir, ocultando detalles muy importantes. Y que después de eso él ordenó atender una visita en el norte de Bogotá que se realizó en un hotel, donde estuvo Cadena, donde estuvo abogada Ángela López y el director de la cárcel de Cómbita de entonces, donde estaban los presos.
que tampoco se dijo de esa reunión, que Cadena tampoco la mencionó y que después dijera que se le había olvidado. Semejante detalle. Y frente a un interrogatorio cuidadoso y riguroso por parte de la Corte Suprema de Justicia. Por favor. Entonces, no se contó toda la verdad en relación a cómo se tramitaron esos testimonios. ¿De dónde surgieron? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Qué reuniones se hicieron previamente? ¿Y qué pasó durante la recolección de esas declaraciones escritas? ¿Y qué pasó después? ¿Y cuáles eran las incoherencias de los testigos? ¿Y cómo así otra vez que los testigos no conocían a Diego Javier Cadena? ¿Y cómo así que un ex jefe de la oficina de Envigado está de por medio de todo esto? Nada, pero nada de eso valió interés o significó algún interés de la Fiscalía. Pero no hizo la contrastación, que es lo que estamos hablando. No hizo ninguna contrastación. Se sabe por la persona que más dio claridad, aunque no total y absoluta, porque también mintió en algunos detalles, como lo haremos conocer en su momento, fue Fabián Rojas. Fabián Rojas dice, el senador tuvo noticia de esa reunión previamente, pues. El senador tuvo razón inmediata esa misma noche de los resultados de esa reunión donde surgieron esos testigos. Después, cuando se recogieron las cartas, el senador tuvo conocimiento de esas cartas y la forma en que se obtuvieron y la forma en que se elaboraron. Pero claro, la Fiscalía esos apartes de la declaración de Fabián Rojas no los presentó a su señoría, no los presentó al despacho. Presentó otros apartes, pero omitió presentar estos apartes que además ponen en evidencia la falta de verdad o el ocultamiento de esas situaciones por parte de quien estaba rindiendo la indagatoria. Ya había dicho, pero reitero, que dijo el imputado en la indagatoria que no había conocido los contenidos de las cartas de los presos de Cómbita, cuando se sabe que sí. Primero porque Fabián Rojas declaró que el imputado, bueno, que el doctor Álvaro Uribe les conoció las cartas y su contenido y cómo fueron elaboradas. Segundo, el imputado le manifestó al abogado Diego Cadena la preocupación de Fabián Rojas en el sentido de que habían sido recogidos y que habían sido, por ejemplo, elaboradas de puño y letra de los abogados. Es decir, desde un principio se tuvo conocimiento de todas estas circunstancias. Manifestó el imputado en la indagatoria que no le había pedido explicaciones a Diego Cadena por haber elaborado las cartas de los presos de Cómbita de puño y letra. Porque esa información para mí es nueva. No era nueva. Ya en llamadas interceptadas, y lo diremos con fecha y hora en su momento oportuno, muy anticipadamente el imputado tenía conocimiento de este detalle importante. Y valga notar que no era la primera vez que Cadena hacía cartas de su puño y letra, y que también fue de conocimiento del imputado, y estoy refiriéndome al preso Carlos Enrique Vélez. Es decir, que son prácticas que se van dando, que se tuvo conocimiento, que no se prohibieron, que se permitieron, que no hubo una razón absolutamente drástica de no hacerlo o de no repetir esa experiencia y esa práctica. El imputado
evadió la pregunta ante la magistratura en la Corte relacionada con la negativa de los presos de Cómbita de haber conocido a Diego Cadena, que no es una circunstancia marginal, sino sustancial en este trámite. La evadió porque contestó otra cosa distinta a la pregunta. En la indagatoria, reconoció que tuvo conocimiento de la presentación de la revocatoria de la decisión del 18 de febrero, perdón, del 16 de febrero de 2018. Repito, su señoría, es el auto en el que la Honorable Corte determinó la compulsa de copias contra el senador Uribe y en el mismo auto determinó que no había lugar, no había mérito para abrir investigación formal contra el senador Iván Cepeda Castro. Luego de examinar toda esta fila de testigos, que son los mismos que volvió a traer el fiscal Jaimes a esta investigación. Pero en relación a la revocatoria que presentó el abogado Cadena sin ser abogado, sin poder del doctor Uribe, y anexando las 3 declaraciones de los presos de Cómbita que incurren en una cantidad de mentiras e incoherencias que en su momento mostraremos. Dijo textualmente en la indagatoria el doctor Uribe. Seguramente, bueno, le preguntan que si tuvo conocimiento de la solicitud de revocatoria. Dice, seguramente. Y no le presté atención. Ojo, ahí no le presté atención. De las mismas frases que dijimos al principio, no le presté atención, no sé, hasta ahora me entero. Yo lo único que me interesaba era que la Corte supiera la verdad. Yo no creo que le hubiera presentado una revocatoria sin preguntarme. Le tuve que decir que sí, que la presentara. Para mí lo relevante ahí son los 3 testigos. Es decir, que los testigos hablan contra Iván Cepeda y para él eso es lo relevante. No el contenido mismo de sus escritos y después el contenido mismo de las declaraciones ante la Corte, más otras situaciones que se desvirtuaron incluso de manera documental. ¿Y qué representa haber presentado esta revocatoria? ¿Qué se pretendió con la solicitud de revocatoria apoyada en estos 3 testigos falaces? Obvia la respuesta. Se pretendió la revocatoria de esa decisión con fundamento en testimonios que faltaron a la verdad. Y eso se denomina fraude procesal. Por lo menos, precisamente son los cargos por los que está respondiendo, o uno de los cargos por los que está respondiendo actualmente el imputado. Ese es un hecho absolutamente neurálgico en esta actuación, pero absolutamente neurálgico. Y no es como se pretende por la defensa decir que es que como el senador estaba muy ocupado y entonces estaba en el Senado o en determinado espacio y que entonces por la rapidez, entonces él autorizó. No, aquí hay algo concreto. Y es que se ordenó presentar un escrito en esas condiciones y que se tenía conocimiento de quiénes eran esos testigos. Esto es medular. Señora juez, señora jueza, este es uno de los hechos más contundentes que hay. Pero también en su momento voy a tratar el mismo punto de manera detallada, qué fue lo que dijeron los testigos, porque no son creíbles y demás. Pero además existe una llamada autorizando expresamente por parte del imputado la presentación de esa revocatoria porque era muy importante mandar a Cepeda nuevamente a una investigación penal.
Y muy importante quitarse encima esa compulsa de copias. Derecho que tiene cualquier persona, pero obrando dentro de la formalidad legal y con los fundamentos serios. Álvaro Uribe, en la indagatoria, le mintió a la Corte Suprema de Justicia al decir que recientemente se había enterado de la existencia de Pardo Hash, Enrique Pardo Hash, que es el preso que estuvo con Juan Monsalve, además curiosamente durante 9 años. ¿Por qué Pardo Hash siguió la ruta de Juan Monsalve? Y que era el preso, permítame su señoría decir, cómplice de cadena para obtener la retractación de Juan Monsalve, el que tenía todos los días presionado a Juan Monsalve para que se retractara y le ofrecía beneficios. Hay grabaciones al respecto que en su momento daré a conocer. Y una de ellas diciendo que lo buscaron y que aprovechando que él tenía la cercanía con Pardo, la cercanía física por compartir patio, le pidieron el favor que lo contactara y que, para lo cual Pardo dijo que no tenía ningún problema. Pero además de eso hay otros elementos y otros medios probatorios que indican que Juan Monsalve no buscó a Pardo, que Juan Monsalve no le pidió acceso a personas cercanas al senador Álvaro Uribe Vélez. Pero es más, Juan Monsalve en una de sus intervenciones procesales dice: yo no necesitaba acudir a Pardo ni a ninguno para una retractación. Pero es más, si hubiera querido entonces acceder por alguna razón a alguien cercano al señor Álvaro Uribe Vélez, pues hubiera acudido a Juan Guillermo Villegas, que es íntimo del senador, pero además de eso, conocido de mi familia. Y con eso hubiera logrado esa conexión expedita. Y tan así es, y tiene razón Juan Monsalve, que ese hubiera sido su vehículo natural, normal, inmediato, que fue Juan Guillermo Villegas precisamente el que contactó a la familia de Juan Guillermo para pedirle que le dijeran a Juan Guillermo que recibiera a Cadena como emisario o como delegado o enviado por el senador Álvaro Uribe Vélez. Pero además de eso, señora jueza, no fue la única intervención en ese sentido de Juan Guillermo Villegas. En el proceso 38451, que es clave en este análisis y que fue el que dio origen a esta investigación, Juan Guillermo Villegas también estuvo muy atento a la familia, Juan Guillermo Villegas estuvo muy atento a la familia de Monsalve cuando el padre de Monsalve fue a declarar en la Corte Suprema de Justicia. Y hay llamadas donde se determina cómo Juan, y que lo presentaremos en su momento, Juan Guillermo estaba indicando cuáles tenían que ser las orientaciones y formas de declarar. Es decir, aquí hay otra persona, un tercero, que hace ese papel. Y que muestra la cercanía, incluso fue grabado, una grabación fue hecha con él en 2015, muy famosa, a la cual referiré más adelante. Y eso indica que Juan Guillermo Villegas es un vehículo, o hubiera sido un vehículo absolutamente adecuado, idóneo, para Juan Guillermo Villegas si hubiera querido realmente un acceso a alguien cercano al senador Uribe. Pero además, las enormes mentiras que manejó Pardo Hash en todas sus declaraciones, situación que dejaré para cuando llegue el momento de analizar a esta persona, y estoy seguro que no dejaremos ninguna duda del rol que jugó esta persona con conciencia plena de estar actuando en la consecución de una retractación
de manera irregular, de manera ilegal. Y pues la idea es que este señor Pardo Hash sí era conocido, no recientemente, como lo dijo la indagatoria del senador, sino de tiempo atrás, porque ya Cadena se lo había mencionado en varias oportunidades y el propio presidente hizo referencia a esta persona e incluso dio la orden para que esta persona presentara, es decir, para que Cadena llevara el escrito de Pardo Hash a la corte. Entonces no podía llegar a la indagatoria a decir que no tenía conocimiento de Pardo Hash y que apenas acaba de tener conocimiento de lo mismo. Y finalmente dice que, bueno, si me lo llegó a decir, no le presté atención. Entonces fijémonos cómo en detalles tan sustanciales e innegables se sale con este tipo de respuestas para evitar darlas en temas sustanciales. Para mí lo de Pardo, dijo en su indagatoria, ha tomado importancia recientemente. Ese conocimiento por lo menos fue desde marzo de 2018, comprobable con las pruebas y con las interceptaciones, y principios de abril de 2018, y la indagatoria de él fue octubre de 2019. Entonces, ¿cómo es que si tiene conversaciones en marzo y abril y después sobre Pardo, más de un año después, va a decir que apenas recientemente tiene conocimiento de Pardo, que jugó un papel absolutamente crucial en esto de tratar de convencer con presiones y con beneficios al testigo? Incluso es un testigo que ya analizaremos qué pasó el día 22 de febrero de 2018 en la famosa reunión en la que por primera vez tuvo contacto Cadena con Monsalve. ¿Y cuál es el rol que jugó Pardo allí? Bueno, el senador Álvaro Uribe, en ese momento senador, también reconoció haber dado ofrecimiento o la autorización para el ofrecimiento del recurso, o mejor, acción de revisión, por parte de Cadena a Monsalve y su esposa. Los ofrecimientos jurídicos también son, o podrían ser, motivo de adecuación típica de una conducta con el fraude, perdón, con el soborno en actuación penal. No solamente son los ofrecimientos de dinero, sino es cualquier beneficio. La norma es absolutamente clara. Y estaban ante un testigo de cargo que pretendían una retractación y a cambio le ofrecían, entre otros ofrecimientos que veremos con posterioridad, la acción de revisión, que también recibió la autorización expresa del imputado. Y señora magistrada, este ofrecimiento jurídico es también absolutamente determinante en la suerte del imputado. Autorizó un ofrecimiento jurídico a un testigo de cargo en un proceso que se sigue en su contra. ¿Esto qué significa y qué consecuencias tiene a nivel penal? La respuesta, pues que hay alta probabilidad de que haya incurrido en el mismo y que por eso se necesita hacer una investigación seria, profunda, y el hecho no puede pasar desapercibido ni explicarse por parte de la defensa diciendo que son las ocupaciones, el tren de trabajo, el que hizo que se autorizara, que como repito, fue reconocido en la misma indagatoria. Además, es abogado, ¿no?
En relación al video que hizo la testigo Euridice Cortés, conocida como alias Diana, cuando fue militante o integrante del cacique Pipintá, también dijo que solamente últimamente ha tenido como noticia de ella que eso no le asignó mucha importancia, pero resulta que las pruebas que hay en el proceso o los elementos materiales probatorios, la información legalmente obtenida, indican que estuvo oportunamente informado de este hecho por parte del abogado Diego Cadena. En la indagatoria también faltó a la verdad acerca de la manera como Álvaro Hernán Prada, congresista, intervino para obtener la retractación de Monsalve. Lo muestra como un montaje y lo muestra como una casualidad, y en su momento mostraré que Álvaro Prada fue un delegado y que su presencia no fue simplemente casual en la ciudad de Neiva. Curioso además que la magistratura le preguntó si no le hizo seguimiento a la información que el doctor Prada le dio. Dijo que no le presté mucha atención, cuando era de su mayor interés el tema de la retractación de Monsalve. Desde el principio, desde cuando convocó en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia una rueda de prensa para anunciar la presentación del recurso de reposición y en el que esperaban contar con la retractación de Juan Monsalve, y que finalmente pues no llegó la tal retractación de Monsalve y la presentaron con el apoyo de Carlos Enrique Vélez, de Fauner Barahona y de John Jaime Cárdenas, alias Fosforito. Situación que analizaremos en su momento y cuando lleguemos a cada uno de los eventos jurídicamente relevantes, que lo son, pero que la profundización será en ese momento. Igualmente, en un principio, el senador en la indagatoria negó haber tenido conocimiento de los ofrecimientos jurídicos que le hicieron al preso Carlos Enrique Vélez. Allí con el Carlos Enrique Vélez, la cuestión no queda solamente en unos ofrecimientos dinerarios, ofrecimientos de entrega de dineros, que ya en su momento hablaremos de cómo fueron unos beneficios, unos ofrecimientos, sino ninguna ayuda humanitaria, pero además también hubo este ofrecimiento de servicios jurídicos que quedaron grabados en una interceptación legalmente ordenada y donde Cadena le comentó que había destinado un abogado para eso, para la asistencia jurídica de Carlos Enrique Vélez, sin que hubiera sido objeto de reproche por parte del interlocutor de Cadena, es decir, el imputado. Es otra situación muy clave en esta decisión de preclusión que debe el despacho aceptar o desestimar, y que por supuesto nosotros pedimos la desestimación. Porque este hecho que estoy mencionando también es uno de los soportes claves y que debió haber tenido en cuenta el fiscal para el momento de analizar la posibilidad de pedir la preclusión, para que se hubiera abstenido al conocer estas situaciones que realmente se adecúan a la descripción de los tipos penales por los cuales ha sido indagatoriado. Sobre el tema del Tuzo Sierra, prefiero, pues ya mencioné algo en la mañana de hoy para no ser repetitivo, profundizar cuando lleguemos a este evento, y creo que con lo que adelanté pues ya estoy dejando el panorama de cómo en relación a este evento pues sí se pretendió que se faltara la verdad por parte del Tuzo, pero además obtuvieron dos cartas, y sobre todo la segunda,
que también tuvo como propósito engañar a la justicia y que volvemos a repetir entonces, es otro elemento, otra conducta que se adecuaría al fraude procesal y que profundizaremos en su momento. Y sobre lo que tuvo permanente y cumplida información el imputado Álvaro Uribe Vélez, y que incluso tomó conductas directas, como de solicitar a través de terceras personas al propio Tuzo que le enviara el video, el escrito. Eso fue toda una odisea que analizaremos de forma más detallada y lenta en su momento. La otra situación, objeto de la indagatoria y que se mencionó allí, pero que demuestra patrones de conducta y demás, es que el senador en su momento dijo que el magistrado Linares de la Corte Constitucional le había dicho que la Corte Suprema de Justicia tenía lista, Barceló había dicho que le tenía lista la detención preventiva a Álvaro Uribe Vélez. Y el magistrado Linares, como se conoce públicamente, y así lo presentaremos en nuestra presentación, lo desmintió. Entonces, hay otros lugares a desmentir algo que ha dicho el senador Uribe, valiéndose de la importancia de algunas personas. Aquí tenemos en pantalla la conversación que no existió entre el magistrado Linares y el magistrado Barceló, donde el magistrado Linares dijo que es absolutamente falso que le haya dicho al senador Álvaro Uribe Vélez lo que él manifestó públicamente. En su indagatoria, el senador manifestó el enorme interés de colaborar con la situación jurídica de su hermano, lo cual es absolutamente natural. Todo el mundo quiere que su familiar resuelva los problemas jurídicos en los que está involucrado. El tema es cómo se hace para apoyar y contribuir en una defensa. Y pues casi todas las intervenciones de estos testigos iban dirigidas a varios procesos, a los procesos que se siguen contra el senador Álvaro Uribe, que no solamente es este, y contra su hermano Santiago. Al punto que en una de las grabaciones, Enrique Pardo le pide a Monsalve que declare a favor de Santiago. Que declare ya antes de que se vaya en libertad por vencimiento de términos, como en efecto al poco tiempo se fue. Pero también será una situación que presentaremos en su momento. Le preguntaron en la indagatoria, ¿tuvo conocimiento de si Diego Cadena le solicitó o no a Juan Guillermo Monsalve que hiciera una declaración adicional a favor de Santiago Uribe? ¿Usted tuvo conocimiento de eso? Le pregunta el magistrado. Pero hay que tener en cuenta que se lo pidió Pardo, es decir, el brazo extendido de Cadena. O sea que Pardo también estaba acatando las directrices y los intereses del imputado y determinador Álvaro Uribe Vélez. Contestó el senador en su momento que la hiciera por separado o no. Es que yo no le preguntaba por detalles. A mí lo único que me interesaba era la verdad. Y lo que sí me dijo Vicky es que Diego Cadena dijo en la cárcel, y eso después lo han dicho muchas personas, que él había mentido contra la familia de Uribe Vélez, o sea, Monsalve, y es en ese momento está el proceso de mi hermano, que sigue, el proceso de mi hermano está para alegatos finales. Entonces, a mí me parece importante por lo de mi hermano que me ha tenido estudiado y por lo mío, y eso me lo han percibido tanto como el doctor Granados, como el doctor Lombana y como Diego Cadena. Yo no aíslo a mi hermano de esta preocupación, honorable magistrado. Y repito,
Es lógico que haya esa preocupación. Lo que no resulta, conforme a la legalidad, es cómo se allegan testigos a decir falsedades, tanto al proceso, este 52240 radicado de la Corte, y en el que se sigue contra el señor Santiago Uribe, donde incluso Cadena llevaba testigos con poder en mano. Hablaremos en su momento del tema. Es bueno decir, mientras encuentro otros elementos para mencionar en este momento, que tanto el senador Uribe como su defensor en la audiencia indagatoria dejaron constancias de la legalidad con que se llevó la misma, de cómo se respetó los derechos de quien rendía la indagatoria. Eso quedó expresamente en los audios. Igualmente, cuando se le preguntó por María Claudia Daza, a quien rendía la indagatoria a la que imputado Álvaro Uribe Vélez, dijo que era una especie de coordinación de mi oficina. Hay que decir que la llamada Callita, que es María Claudia Daza, también se vio envuelta en labores de consecución de testigos junto con el abogado Cadena, tanto para Álvaro Uribe Vélez como para su hermano Santiago, como lo mostraremos en nuestra intervención. Y que indica que no solamente fue Fabián Rojas, entonces el miembro de la UTL, que contribuyó en esta tarea, sino también Callita. Igualmente, frente a las cartas firmadas por Carlos Enrique Vélez, al ser preguntado por ellas por parte de la magistratura, el senador dijo que, bueno, que no tenía conocimiento de la entrega de dineros, situación que discutiremos en su momento, y que tampoco supo de la elaboración de la cadena, de puño y letra de cadena firmada por Vélez, lo cual no es cierto frente a la realidad procesal, mostraremos después ese tema. Y además, no resulta creíble que no hubiera tenido conocimiento cuando la segunda carta fue una de las tres, repito, en el que se soportó la solicitud de el recurso de reposición contra el auto del 16 de febrero de 2018, en el cual se compulsaron las copias contra el presidente o expresidente Álvaro Uribe, el senador, y se inhibió de investigar al senador Iván Cepeda. Y lo que demuestra además lo procesalmente probado de la propia Corte Suprema de Justicia es que el senador Uribe estuvo al tanto de la suerte de Carlos Enrique Vélez y de sus declaraciones, y mencionado varias veces en las conversaciones con el abogado Diego Cadena. Es muy importante tener en cuenta también el siguiente detalle, y es que en la indagatoria hizo referencia a varios testigos
y varios testigos nuevos, pero que, repito, son testigos que analizaremos más adelante, como el que ya mencioné de Nicolás Jurado Monsalve, que entre otras cosas, cuando Diego Cadena estaba rindiendo el interrogatorio en la fiscalía, el senador le mandó ese día la declaración de Nicolás Jurado para que lo entregara a la fiscalía, muchos meses después de los grandes escándalos al descubrirse cuál había sido el rol de Cadena. Es decir, que siguió utilizando a Cadena con esos fines de hacer llegar testigos que abiertamente faltan a la verdad. Álvaro Uribe, en su indagatoria, también menciona a otros testigos que no sabemos si hacen parte de los 15 testigos que se anunciaron por los medios de comunicación, estarían listos para declarar contra el senador Cepeda, y a los que me refiero es a Luis Alipio Rodríguez y Raúl Agüero Oliva Saldaña. Luis Alipio Rodríguez fue el que referenció a Nicolás Jurado, el que yo ya he mencionado, y Olivo Saldaña, pues el senador no mencionó quién era Olivo Saldaña. Olivo Saldaña es un exintegrante de las FARC, llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que desertó de esa organización y que además fue nombrado gestor de paz en el gobierno de Álvaro Uribe. Es decir, que esos elementos son importantes a la hora de examinar la credibilidad de un testigo. No porque haya que descartar la credibilidad de plano, sino porque se sabe que en materia probatoria, en este tipo de casos, los testigos se vuelven sospechosos y que el examen de esas declaraciones tiene que ser mucho más riguroso. Pero por ningún lado notamos que se hubiera hecho de tal manera en relación con las actividades de la Fiscalía, en la obligación que tenía de tomar la indagatoria de Álvaro Uribe Vélez y haberla contrastado, uno, con el contenido procesal, con los elementos probatorios; dos, con lo manifestado por Diego Cadena; tres, con lo manifestado por los demás declarantes y testigos que rindieron declaración en la Corte y que también llegaron a la Fiscalía General de la Nación; y cuatro, las mismas contradicciones desde su propia indagatoria. Cualquier investigado, en cualquier investigación, y cualquier fiscal debe analizar la indagatoria y debe analizarla bajo los parámetros con los que se hace esa valoración probatoria. Esto es, los principios de la sana crítica, las reglas de la experiencia, el sentido común, y también lo que tiene que ver con las reglas de la técnica, los principios científicos, etc. Que fueron mencionados por nombre en la Fiscalía en su presentación, pero que estuvo inconforme frente a la ausencia de ese análisis. No se hizo, ni siquiera puedo decir que se hizo mal, simplemente está ausente. Y eso es muy indicativo. Eso es muy indicativo de lo que dejó de hacer y por qué lo dejó de hacer, y cómo, a pesar de no haberlo hecho, hubo una infundada presentación o solicitud de preclusión. Hasta aquí, señoría, esta parte, y procedo a pasar a la siguiente. Permítame unos segundos.
Paso al documento de patrones, modus operandi y prácticas que se evidencian en los casos en los que se investiga al senador Álvaro Uribe, su círculo familiar y político. Y aclaro que estos patrones fueron analizados por la Corte Suprema de Justicia al momento de definir la situación jurídica. Porque es que en materia penal es una necesidad hacerlo, identificar los patrones, porque eso permite determinar si la persona es responsable o no, qué tantas posibilidades tiene de serlo, pero además permite determinar inclusive otras responsabilidades a veces mayores, pero además inclusive permite determinar que de pronto también hay otras conductas. Y esto, cuando se refiere a graves violaciones de derechos humanos, sí que adquiere mayor importancia. Y en los escenarios de justicia internacionales, pues estos análisis son infaltables. Y de hecho, los jueces de la República de Colombia y los magistrados de la República de Colombia, cada vez y con mayor fuerza, y desde hace varios años atrás, tienen presente en sus análisis el tema de los patrones, modus operandi y prácticas. Y de hecho, no hubo una ausencia de eso en los análisis que hizo la Corte Suprema de Justicia en este caso concreto. Entonces paso a hacer lo siguiente. La palabra. Doctor Granados. Gracias, señoría. No, simplemente era para solicitarle la reiteración de su orden, de su cumplimiento, de que se limiten a los hechos jurídicamente relevantes. Aquí no se está investigando ningún caso de delitos de lesa humanidad ni de delitos relacionados con algo parecido. Aquí lo que está investigando y lo que está haciendo discusión para efectos de preclusión es una hipotética fraude procesal y un hipotético soborno de testigos, y solamente eso. Y sobre eso fue la discusión de la petición que postuló la Fiscalía de preclusión. Sobre eso es este debate y sobre eso después se refiere a la defensa. Pero es que aquí quieren o pretende el abogado Villalba volverlo esto un proceso político del presidente Álvaro Uribe Vélez, de su vida, de supuestos patrones, de quién sabe qué cosas. Y eso no puede ser así, señoría. Y usted dio una orden y por lo visto aquí el abogado Villalba hace lo que él quiere, no lo que usted ordenó. Bueno, en primer lugar, doctor Granados, aquí no se está haciendo por parte de los intervinientes lo que ellos quieren, porque para eso estoy dirigiendo la audiencia. Tampoco voy a permitir que se califique esta audiencia como una parodia, dando a entender que en esta sesión se está haciendo una representación burlesca de lo que sería una verdadera audiencia de preclusión. Yo trato de ser garantista en todo momento. Cuando he tenido que intervenir lo he hecho. Doctor Villalba, frente a esta manifestación de la defensa, ¿qué tiene que indicar? Su señoría, que es una situación de pura responsabilidad jurídica de la magistratura, en cualquier caso, de establecer si se presentan patrones o no, si se presentan modus operandi o no, si se presentan prácticas o no. Porque esa situación es lo que permite una investigación y un análisis integral de la prueba. La Corte Suprema de jurídicamente relevantes que tanto llama la atención el doctor Granados, para que se limite su intervención, ¿qué tiene que indicar usted, doctor? Que la Corte Suprema de Justicia, en todas sus decisiones, tuvo como fundamento los hechos jurídicamente relevantes. Y a eso me voy a referir, a lo que la propia Corte ha establecido. Proceda entonces, doctor Villalba, para que no tengamos más interrupciones. Continúa. Gracias, señoría.
Una de las situaciones que se ha dado como práctica, pues, y que son transmitidas a su determinado principal Álvaro Diego Cadena, tiene que ver con la obtención de testigos que llegan a los estrados judiciales a faltar a la verdad. Y sucedió en el proceso 38451, al punto que cuando la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de no investigar formalmente al senador Cepeda y compulsar las copias, también compulsó copias contra los testigos que llegaron a verter esas mentiras. Testigos que también nuevamente fueron traídos a esta investigación junto con otros y donde se ha demostrado hasta documentalmente por qué están faltando a la verdad. Yo creo que esas son prácticas que evidentemente se presentaron, y para no hablar de otros hechos y para no hablar de otros radicados, tanto en el 38451 que dio origen a esta investigación como la presente. Y eso es una práctica. Y lo mostraremos en la medida en que vamos desarrollando nuestra presentación. Y que para eso a veces actúa de manera directa, a veces por interpuestas personas, a veces con abogados y a veces con otras terceras personas no abogados, como incluso ya lo he mencionado en la mañana de hoy. Otra de las prácticas que también además la Corte estableció y que voy a reiterar cuando lleguemos al análisis del perfil del abogado Diego Cadena, que no hace otra cosa sino desarrollar la inducción realizada por el determinador, es el de acudir a testigos y fundamentalmente a testigos que tienen relación o que pertenecieron a grupos paramilitares, algunos desde su condición de patrulleros y otros desde su condición de incluso comandantes, para llevarlos como testigos contra el senador Iván Cepeda y para denigrar o desacreditar a los testigos de cargo. Eso es una práctica que se produjo en el 38451 y que siguió vigente en el 52240. Es una reiteración. Ya he mencionado también algunas otras prácticas y no quiero ser reiterativo. Testigos que faltan a la verdad y que han recibido ofrecimientos. Y a veces no solamente el ofrecimiento, sino el otorgamiento, como ya lo hemos mencionado aquí, en caso de otorgamiento de beneficios jurídicos, en caso de otorgamiento de dineros, que lo discutiremos también en su momento, o también incluso de beneficios, como práctica, en una y otra oportunidad. Y aquí estamos hablando, su señoría, de testigos que llegaron a faltar a la verdad. Y que es una práctica recurrente incluso de vieja data. El testigo Tasmania recibió mejor tratamiento carcelario por orden presidencial, según lo dice Tuso Sierra, lo mostraremos en el momento. El tema de la elaboración de testigos, de elaboración de declaraciones de puño y letra de los abogados, esa fue una práctica. Y que las excusas no tienen ningún recibo. Son inadmisibles, como lo mostraremos en su momento. La práctica de tomar hechos ciertos para sobre esos ciertos hechos obtener testimonios que parezcan creíbles, como sucedió con los testigos de Cómbita. Por ejemplo, testigos de Cómbita que dicen que el senador Cepeda les dijo que si tenían conocimiento de la hacienda de Las Pavas, porque Álvaro Uribe Vélez tenía las manos metidas en esa masacre y en ese desplazamiento. Resulta que el senador Cepeda jamás lo dijo, entre otras cosas porque el senador Cepeda sí tuvo un papel importante en el apoyo y acompañamiento de la comunidad de Las Pavas para el retorno de esas familias que habían sido violentamente expulsadas de su territorio. Y allí se determinó cuáles habían sido las empresas y los propietarios de esas empresas responsables de esos crímenes.
y para nada figura el nombre del senador Álvaro Uribe Vélez. Entonces, lo que hicieron los paramilitares, Cepeda tiene que ver con el apoyo a las comunidades de La Pava, digamos algo de eso, pero resulta que documentalmente el senador Cepeda entregó información a la Corte Suprema de Justicia que desvirtúa totalmente esa parte de las pavas que hablan de los testigos de Cómpita. Esa es la situación y por eso hablamos de una práctica en ese sentido. Práctica que por supuesto no se detuvo la Fiscalía en examinar. La práctica de obtener declaraciones escritas y luego apoyarlo con la presencia de los procesados, incluso sin valerse de funcionarios investigadores regulares de su defensa. Y esa es una práctica que se hizo tanto con personas en Colombia como de Estados Unidos. Y la práctica de darle una interpretación revertida de lo que realmente están diciendo esos testimonios si se hace el análisis. Y no solamente si recojo lo que quiero recoger. Entonces la práctica de revertir el sentido de los testimonios y de los elementos probatorios para darle una significación distinta, una interpretación diferente, y esto lo dijo la Corte Suprema. De todas maneras, su señoría, en el desarrollo de mi presentación, pues vamos a encontrarnos con elementos materiales probatorios que de manera reiterada se presentan y que estarán indicando la existencia de esas prácticas y que, por supuesto, la representación de víctimas no puede pasar por alto a la hora de hacer caer en cuenta o de hacer énfasis para que su despacho considere ese tipo de situaciones, porque esa es la finalidad que tiene escuchar a los diferentes sujetos procesales acá y para el caso de la representación de víctimas, que tenemos mucho que decir porque conocemos también de fondo lo que ha sido la actuación procesal durante todos estos años y que podemos mostrar de manera fehaciente y contundente que la solicitud de preclusión no tiene ningún fundamento y que su despacho debe rechazarla. Seguidamente, su señoría, y me permite un momento mientras llego al otro documento, voy a pasar al contexto. En este contexto, su señoría, es una especie de recorrido de la línea del tiempo de lo que ha sido toda esta controversia jurídica, cómo nacieron estos procesos, porque resultan importantes a la hora de tener una interpretación integral de lo que realmente ocurrió, de dónde viene